Bueno, Gracias. el día de hoy el programa se llama Sociedad convulsionada y enfrentada. ¿Cuáles son los retos a corto plazo? A eso hay que agregarle lo que está sucediendo a nivel internacional. Pero bueno, vamos a empezar en este contexto. Yo creo que el problema que está a punto de detonar es la migración, es la contención de los migrantes que están en espera de poder cruzar, pero mientras tanto están por un lado devastando a las ciudades donde están haciendo paro, están prácticamente con los servicios que proporcionan los municipios al tope, licenciado Sepúlveda. Sí, claro, la falta de previsión y de acción en este fenómeno, pues está generando, vaya, por un lado, pues muchas voces de mexicanos verdaderamente de rechazo, de molestia al respecto de esto, lo cual a mi punto de vista, bueno, pues no debería plantearse así en una sociedad como nosotros, con tantos migrantes hacia afuera. Sin embargo, pues se está dando, yo creo que no se tomaron las previsiones necesarias, esto de que no aceptan ningún apoyo por parte de los Estados Unidos por este prurito o por esta imagen, defender esta imagen teatral de la independencia y soberanía y que ni los globos pueden volar sobre nuestro territorio, pues hace que se nos agrave mucho más esta cuestión. Pero lo más grave es que yo no veo que haya una estrategia ante la inminencia. Bueno, ya el problema ya está, más aparte, digo, se va a agravar, pero yo no veo que haya ningún programa al respecto, ¿no? ¿Cuál sería, Pepe, desde tu punto de vista, el escenario más previsible en las próximas semanas? Porque esto cada día está avanzando en la desesperación de quienes quieren o intentan cruzar hacia los Estados Unidos. Bueno, es un problema que muy previsible como estaba planteado. Recordaremos que en septiembre del 2018, cuando López Obrador era presidente electo, en aquel momento anunciado canciller Marcelo Ebrard firmó en Texas un convenio donde México se prestaba para ser tercer país. Estaba todavía Donald Trump en aquel momento. Entonces, ahí se selló la suerte, pero ¿qué sucedió? Que en cuanto llegó al poder el presidente, invitó a los centroamericanos, a los hermanos centroamericanos, a venir a México. Dijo que aquí se les daría todo tipo de servicios, trabajo, salud, ingreso, protección social, etcétera. Y vinieron las avalanchas, recordaremos aquellas caravanas iniciales que eran de miles de centroamericanos. La primera, si mal no recuerdo, fue de más de 5,000. Y saturó las estaciones en el sur, en Chiapas. Al ver esa avalancha, Donald Trump dispuso o ordenó o pidió, como lo queramos ver, que se montara un aparato de seguridad para evitar el paso de esas caravanas. Así se dedicaron, en versión de Donald Trump, 28,000 soldados de la Guardia Nacional, militares y marinos. En versión del gobierno mexicano se habla de unas 24,000 personas de seguridad trabajando para contener el flujo migratorio. 24,000 esparcidas en el sur, los lugares de tránsito, las rutas de tránsito y por supuesto en el norte. Es realmente preocupante. Yo he estado en varios lugares, en especial en Tijuana. Es preocupante ver el hacinamiento, las condiciones, inclusive el temor que siente la población, los lugareños con esta gente, pero también la constante amenaza de cruzar hacia el otro lado. Lo han conseguido muchos. Recientemente, el fin de semana pasado, estuve en Los Ángeles y algunas ciudades conurbadas. Déjenme decirles que es una cantidad impresionante, sobre todo de venezolanos que hay en aquel lugar, en los centros comerciales, pidiendo limosna, bajo los puentes se han instalado y ahora el gobierno, las autoridades locales
están poniendo rejas bajo los puentes para evitar que ahí pernocten, que se instalen estos migrantes. ¿Qué viene? Bueno, son 1,000 deportaciones diarias, las acordadas por la Cancillería mexicana, y estamos hablando de que en un año tendríamos 365,000 migrantes deportados. ¿Qué se hará con ellos? Yo le pregunté a un asesor del canciller Marcelo Ebrard ayer y me decía, no queda otro recurso que devolverlos a su lugar de origen. Eso tendrá que hacerse tarde o temprano y siempre con cargo al erario mexicano. Pero Gerardo, tú seguramente recordarás cuántos migrantes atravesaban aquí por la estación de Irolo, iban rumbo a Estados Unidos, y era un verdadero conflicto, se subían al famoso tren a la Bestia, ¿no? La Bestia, sí. Ahorita en Hidalgo está pasando un problema similar, ya están Se están quedando. Hay algunos migrantes haitianos que están saturando las estructuras migratorias en el estado de Hidalgo, en el tren que tú dices, en paso hacia la frontera, ¿no? Pero obedece a lo que decía Pepe Ureña, que fueron alentados a venir a México con la promesa de una vida mejor, de trabajo, de todo, y pues fueron utilizados de carne de cañón. No sé si pensó el gobierno presionar al gobierno de Estados Unidos y sacar algunos acuerdos, pero la verdad es que saturó las fronteras, tanto la del norte como la del sur, y generó un roce con los Estados Unidos. Y hoy en día el gobierno americano ha autorizado a ciudadanos norteamericanos a actuar contra los migrantes que detecten pasando, pueden tomar acciones directas. Ya algunos ciudadanos se registren para eso, pueden auxiliar a las fuerzas de la Guardia Nacional y al ejército americano que está protegiendo la frontera. Yo los entiendo porque son verdaderas avalanchas, es un conflicto que hay en Tijuana, lo que dice Pepe del tema de Los Ángeles, pues así están las fronteras, y luego todavía son sometidos al arbitrio de los grupos delictivos. Entonces, pobres personas, la verdad es que buscan una mejor calidad de vida, pero bueno, pues el camino no es el adecuado. Sin embargo, los Estados Unidos está generando unas estrategias pues, para darle trámite a sus solicitudes de asilo, ¿no? Licenciado Sepúlveda, en el estado de Chiapas, específicamente en San Juan Chamula, en esta zona han llegado o llegaron hace mucho tiempo varios migrantes de otros países. Hoy están justamente en México hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses. Hasta iraníes hay en México. Iraníes, haitianos, etcétera. Es una mezcolanza y el problema que se ve en el corto plazo es que se empiecen a mezclar con los mexicanos o con las mexicanas y entonces se empiecen a crear otro tipo de ciudadanos que tarde que temprano van a querer reclamar su territorio, como está pasando ya en Chiapas, licenciado Sepúlveda. Bueno, también hay que hacer hincapié en la intervención que en este problema tiene el crimen organizado. Es evidente que tiene la cola metida en estas cuestiones, es evidente que utilizan algunos miembros de estas avalanchas para esta cuestión, y la industria de los polleros, que es una industria tradicionalmente muy productiva en este país, ¿no? Tenemos muchos años. Este problema, desde luego, no es un problema nuevo. Vaya, aquí en Hidalgo, al paso del tren de la Bestia y demás, había un número muy, muy importante en este sentido. Nada más de que sí, no era de la gravedad de la que es ahora. Porque además pues, hay quien los asusa, hay quien los utiliza, en fin, entonces se nos complica muchísimo. Y desde luego, pues esto de que les preocupa que a lo mejor va a haber un nuevo mestizaje,
múltiple en este sentido? Pues desde luego que sí. Esto no hay la menor duda en este sentido, ¿no? Pepe, y tú conoces muy bien este asunto allá en Chiapas. Sí, es un problema histórico, ¿eh? Ni siquiera es un tema del que hablemos de tiempos recientes. Sí hay un agravante. En el pasado recordaremos que cuando había avalanchas se les protegía, se les ayudaba. Recordemos que existía, por ejemplo, la comisión, la famosa Comar, una comisión de apoyo a refugiados, que atendían a decenas de miles, ¿eh? Hubo ciudades en Quintana Roo que llegaron a tener más de 40,000 personas, asentamientos con 40,000 personas, a los que el gobierno mexicano les daba atención de salud y de alimento en los 80s, cuando estaba la guerra en El Salvador y en Guatemala. Sí, recordamos eso. Ahora ya no existe la Comar, o la Comar está tan desdibujada como muchos otros organismos públicos que se dedicaban a atender a migrantes. Ahora ya no sabemos siquiera si el Instituto Nacional de Migración atiende a migrantes, porque en Ciudad Juárez vimos que no, pero si ya no hay lugares para atenderlos, si están cerrando albergues, ¿hacia dónde vamos? Pues es un asunto que debe tener una explosión distinta, un problema distinto a como lo conocemos hasta ahora y como bien lo ha dibujado el licenciado Sepúlveda. Y mientras tanto, ya que tocas el Instituto Nacional de Migración, su director Francisco Garduño goza de cabal salud y seguramente con cargo al presupuesto está en su defensa allá en Chihuahua. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes para seguir hablando de este tema y el otro conflicto que tiene que ver, que ya abrió muchos frentes, Palacio Nacional, con el aspirante a presidenta de Guatemala y con la presidenta de Perú, Diana Boluarte y Suri Ríos. Vamos en unos comerciales y regresamos con ustedes.
líneas y antes del corte dije que íbamos a hablar también del problema hacia afuera, el conflicto que traen hoy Palacio Nacional con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y con la aspirante a presidenta de Guatemala, Suri Ríos. Gerardo, ¿cómo ves este conflicto? ¿Qué necesidad después de los que tenemos aquí? A ver, Salirse a... el presidente se rompe las vestiduras cuando alguien opina de México, pero es muy dado a intrometerse en asuntos de otros países, asuntos internos. El asunto del guerrillero, de un hombre que está siendo juzgado por Guatemala, y que él quiere que se venga a México como refugiado. Por supuesto, como mexicano, yo no quiero esa escoria en este país. O sea, son guerrilleros, son tipos mercenarios, que cobran un sueldo por ejecutar gente, mataron soldados. En fin, podrá tener su mentalidad como la quieran, pero México no tiene por qué estar jalando esa carroña a este país. A mí no me interesa esa gentuza en el país. Sin embargo, el presidente no sé si lo haga con el ánimo de generar encono y generar notas periodísticas para desviar un poco la atención de los problemas nacionales. No le va a funcionar el tema porque él ha querido tener un liderazgo latinoamericano con sus socios, con los venezolanos, los cubanos y los de Colombia, pero es lo que está provocando es un enfrentamiento de opiniones entre unos países de corte democrático, otros países de corte no tan democrático, y está generando el encono que provoca en México en el exterior. Yo creo que fue muy digna la respuesta de la presidenta de Guatemala. No, el aspirante. ¿Es aspirante aún? Sí. Bueno, pues... Suri Ríos. Como sea, y yo creo que las autoridades guatemaltecas tendrán que resolver el tema. La verdad es que es un despropósito pedir que un tipo de esa calaña venga a este país con honores de todo tipo a destabilizar México, destabilizar América Latina. Entonces, ahí está donde debe estar. Si él creyó que su ideología lo llevaba a eso, bueno, pues que pague las consecuencias de acuerdo a la ley, pero México no tiene por qué andar sudando calenturas ajenas, ¿no? Y justamente ahora que hablas de liderazgos, recuerdo de liderazgos a nivel mundial, recuerdo que muchos presidentes siempre han aspirado a eso. Luis Echeverría con su Tercer Mundo, López Portillo intentó también, Carlos Salinas, ¿quién más? Pepe, tú debes de acordarte muy bien de estos asuntos. ¿Por qué? ¿Por qué los presidentes aspiran a ser líder de un grupo de países, ¿no? Cuando México en el concierto mundial cada día está perdiendo más presencia y sobre todo más respeto por parte de los países, ¿no? Sí, yo creo que ahí falta congruencia. Sí ha habido la ambición de quienes son reyes en su país y creen que pueden incidir internacionalmente, pero no lo han conseguido. Mira, por ejemplo, pasan cosas tan extrañas como que México no asistió, o el presidente nos mandó a Marcelo Ebrard, el canciller, el presidente no asistió a una cumbre en San Francisco, le convocó el presidente Joe Biden. O sea, se atienden esas cosas y en cambio se entra en fricción con otras. Yo creo que aquí cabría una segunda novela de tipo García Márquez, de un el coronel no tiene quien le escriba. País tropical donde diga el presidente no tiene quien le escriba. Sí. Le manda carta a España, le manda carta a Suiza, le manda carta China. Al Papa, le manda al Papa carta a China y le mandan a un funcionario de quinto, sexto nivel a decir, pues no, es un asunto de ellos, que el caso del fentanilo con China, o sea, dice, queremos saber cuánto nos manda. Oye, estamos hablando de un comercio ilegal, los insumos para el fentanilo, que yo no sé cómo se llamen, pero ¿cómo decirle a China cuánto me mandas de fentanilo? Porque aquí no lo hacemos, mientras simultáneamente
el secretario de la Defensa anuncia que han desmontado un número altísimo de laboratorios y la DEA difunde imágenes y todo de cómo se elabora en Sinaloa e inclusive ordena la detención de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el señor Guzmán, como le llama el presidente, porque ha comprobado que aquí se fabrica. Entonces es una serie de incongruencias que están dando en la relación internacional. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos hacia una elección que va a ser paralela prácticamente con Estados Unidos, pero fíjate con qué circunstancias. Que puede regresar Donald Trump, el hombre que nos obligó a poner a 28,000 soldados a vigilar a migrantes, y puede llevar a una relación más tensa, porque va a llegar por la revancha el señor Donald Trump, si llegara. Y va a haber un vacío entre la toma de posesión de México y la toma de posesión de Estados Unidos. El próximo presidente toma posesión el 1 de octubre del año próximo. En cambio, el de Estados Unidos el 20 de enero del siguiente, del 25. Y la elección aquí será en junio y en Estados Unidos será en noviembre, el primer martes de noviembre. Entonces, vamos a entrar a una etapa, a una reconstrucción de relaciones si es que llega un presidente sensato, porque en este momento estamos destruyendo inclusive la buena colaboración con Estados Unidos. Pues, híjole, la verdad es que el panorama no está nada halagador. Bueno, les propongo cambiar el tema. Oye, Juan Carlos. Mande. Juan Carlos. Sí, dime. Antes de terminar, México tenía un gran prestigio internacional. Sí, pero esto fue hasta Díaz Ordaz, yo creo. A instituciones como el juicio de amparo, la no intervención, el respeto a los derechos humanos. Teníamos un gran prestigio que lo hemos ido pulverizando ante el mundo. Bueno, cambiando de tema, el día de hoy justamente el coordinador de los diputados en Morena, Ignacio Mier, habla ya de un parlamento abierto sobre elección de ministros de la Corte. ¿A dónde vamos, licenciado Sepúlveda? Pues vaya, un tiro seguro. O sea, esta propuesta demagógica va a tener una respuesta apabullante en favor de esto. Y si piden también analizar la pena de muerte y que se baje la edad penal y todo, vaya, a sabiendas tocan temas que la gente no entiende en su dimensión total y están prestos para eso. Entonces, vaya, es una verdadera barbaridad esta cuestión y además lo dicen cínicamente. La ventaja que tenemos quienes estamos del otro lado de la 4T es que ellos mismos confiesan las cosas, empezando por el propio presidente. O sea, no se guardan nada. Él dice que les da apoyo a los pobres como estrategia electoral, dice que son como animalitos, o sea, se les sale la verdad con una facilidad brutal. Entonces, estos temas, pues digo, el verde ecologista recibió bocanadas de oxígeno con estos temas, que son muy lucidores hacia enfrente, pues porque la gente no sabe de qué trata. O sea, vaya, esto de hablar que se van a elegir por votación directa los jueces es una barbaridad, es una verdad. O sea, vaya, aquí el plan no es propiamente otro que convertir a la Corte en uno más de los gazapos que ha dejado por ahí es la Comisión de Derechos Humanos. Digo, simplemente el hecho de dejar el INAI inoperante, deliberadamente, recurriendo a todas las trampas y chapucerías ahí, digo, me parece impresionante. Entonces, vaya, la intención es esa. Y si lo van a someter, bueno, nada más que también habría que someter la cuestión de los hijos del presidente, la cuestión del general secretario de la Defensa. Hay muchos otros temas que si ya que vamos a andar preguntando, consultando públicamente, pues al pueblo sabio. También. En el año de 1994, José Ureña, tú recordarás que Ernesto Zedillo envió una iniciativa para bajar de 26 a 11
el número de ministros en la Corte. Y hubo un gran revuelo, y lo logró. Finalmente, hoy, la Suprema Corte está integrada por 11 ministros. Y también fue un mayoriteo. Pepe. En diciembre de 1994, cuando mandó la iniciativa y se instrumentó en 1995, Sí. había 21 ministros, 26. no sé cómo se les llamaba. 26. No, eran 21 con derecho a voto y 26 con numerados. Ok. Recordarás, había dos tipos de ministros. Sí. Yo no sabría explicarlo jurídicamente, quizá alguno de sus compañeros lo pudiera hacer. Pero ¿qué sucedió en aquel tiempo? La Corte tenía muy mala fama y se veía como empleados del presidente. Entonces él dijo, para que esto no suceda, dijo Zedillo, vamos a hacer uno, vamos a reducir la nómina, vamos a cortar el Poder Judicial, vamos a crearle un Consejo de la Judicatura Federal, que es, paradoja, el mismo presidente de la Corte, y de esa manera se le dará plena autonomía. Luego no se le dio plena autonomía, porque recordaremos un caso específico, el anatocismo, el famoso anatocismo. Cuando entró en crisis la banca mexicana y en general la economía, hubo una reunión en Los Pinos, y entonces el gabinete reunido le propuso a Ernesto Zedillo, al presidente Ernesto Zedillo, que se salvara, se rescatara a los bancos, y dijo, yo no voy a impulsar la cultura del no pago. Y fue cuando ideó Fobaproa, con el apoyo del PAN, era Felipe Calderón el presidente del PAN y el que les dio así los puntos finos, y de esa manera se obligó a pagar a la nación, a los bancos, pero mucha gente sí perdió sus casas y sus ahorros. Entonces, él peleó para que la Corte operara como él quería. Entonces no había total independencia. Eso ha seguido con el curso de los tiempos, ya sabemos las presiones, por ejemplo, de Felipe Calderón, las ha narrado Olga Sánchez Cordero, cuando ella como ministra recibió presiones de Felipe Calderón para que no soltara a la francesa acusada de secuestro. Y también, así, y también tenemos el caso actual, en este sexenio, cuando Arturo Saldívar prestó a la Corte para muchas cosas. Ahorita han venido las fricciones con el Poder Judicial porque ha mostrado autonomía. Ahora sí, de la mano de Norma Piña, está un Poder Judicial distinto, muy distinto. El llamado Plan B habría pasado en condiciones normales en tiempo de Arturo Saldívar. Pero, oh sorpresa, en este caso, ya hubo votos de ministros propuestos por el presidente que estuvieron en contra. Entonces, es un poder ahorita sí con relativa autonomía, que requiere mayor autonomía, pero quizá que lo van a someter por esta vía, por la vía de un plebiscito de gente que vas a votar por gente que no conoces. ¿Qué sé yo de un jurista? ¿Qué sé yo de quién es experto en amparo, en derecho penal, etcétera? Pues por supuesto que yo no sé, pero va a hacer campaña un político famoso y regularmente del sistema, y de esa manera se van a posesionar y posicionar en la Corte. Un Juanito, imagínate, en la Corte, Gerardo. Por cierto, el Poder Legislativo reside en 500 diputados y 128 senadores. El Poder Judicial en 11 ministros y el Poder Ejecutivo en uno solo. Entonces, qué desigual, Gerardo. Pues sí, el tema es que los ministros de la Corte pues, son los garantes de la constitucionalidad, de la vigencia de la Constitución. Realmente los mexicanos deberíamos impedir que estén manoseando tanto esta institución que es tan útil para todos los mexicanos, para que haya equidad en el trato y todo lo necesario, ¿no? Porque se oye muy bonito elegir, pero pues ¿qué? Van a privilegiar la lealtad a la capacidad, y el Chompiras pues, será ministro de la Corte y resolverá a modo, ¿no? Ya vemos lo que está pasando en el INE, ¿no? Y en el Tribunal Electoral, que ya se acomodaron los magistrados, y ya se acomodó la presidenta del INE, y ya, pues ya la familia feliz. Entonces, la idea es que la Corte se mantenga. Yo creo que esas acciones
de contención ciudadana, pues deberíamos estar opinando sobre el sentido de que no se toque la Corte y que si se hace una reforma sea para fortalecer a la Corte, para darle mayor autonomía y capacidad de gestión, y no para desarticularle y nombrar al Chompiras y a un Juanito ahí que haga lo que quiera una persona, ¿no? Aquí lo grave son los partidos que se llaman de oposición, que ya están bastante acomodados en el gobierno actual, que está a un mes Morena de sacar a sus candidatos ya con fuerza, y la oposición ni siquiera creo que se hayan reunido para sacar 500 candidatos a diputados, ciento y tantos a senadores, infinidad de precandidatos a presidencias municipales, y a presidente de la República. O sea, es el colmo que los partidos que se llaman de oposición sigan en la complacencia y los mexicanos no tengan otra vía de postular a alguien para que haga los contrapesos necesarios, porque con la mayoría absoluta en el Congreso desarticulan al país en 3 patadas, en 10 minutos. Ya quedó demostrado. Entonces, yo creo que tienen que reaccionar y tenemos que obligar a que reaccionen, pues, para que haya opciones y que democráticamente elijan a quien quieran. Puede ser válido que la ciudadanía vote por la mayoría absoluta, pero que sea producto de un convencimiento de la mayoría, no sea producto de otros tipos de maniobras, ¿no? No como estábamos viendo en el Estado de México, que de repente todos los afines están enviando a operadores políticos, justamente. Bueno, vamos a una pausa Con vehículos oficiales, ¿eh? con vehículos oficiales. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes y hablemos ya del último tramo. El secretario de la Defensa y sus viajes y sus departamentos, ¿les parece? Regresamos.
Ya regresamos. Hace 4 años justamente, o a más, se hizo la promesa y se privilegió la oferta o el compromiso de cero corrupción en la administración pública. Pero hoy han salido muchos casos relacionados con el tráfico de influencias. Nada más por recordar algunos, la casa de Houston, que dicen que no se alquiló para tener privilegios o para conseguir contratos con petróleos mexicanos. Otro caso más fue la casa de Coyoacán de un empleado, de un socio de un periódico que la rentó también a un familiar del Ejecutivo Federal. Y ahora Reforma justamente el día de hoy publica la casa del general, que se la vendió un proveedor en supuestamente 9 millones, pero descubrieron que un departamento que son de 500 metros cuadrados en esta zona, en el sureste de la capital del país, oscila en precios de arriba de 33 millones de pesos. Y si le agregamos el caso de Segalmex, las casas de Bartlett, las casas de Heréndila, la que fue secretaria de la Contraloría, pues entonces ya esto de cero corrupción fue una farsa, Pepe. Bueno, fue el discurso con el que llegó a la presidencia, o en gran medida se le debe. Pero son muchos casos ya. Sí, son demasiados, sí, por supuesto, y los hermanos del propio presidente recibiendo millones de pesos, ahí mismo se menciona una cifra, cuántos millones llevamos, y etcétera. Yo conozco a David León, que es la persona que le entregó el dinero a Pío López Obrador. Sé que hay muchos videos más, los tienen guardados, no saben cómo se filtró, cómo se filtraron los anteriores que difundió Carlos Loret de Mola. Pero hay muchísimos casos, por supuesto, y si mencionamos solamente uno, que es el de Segalmex, estamos ante una situación realmente de escándalo mayúsculo, de algo que quizás de esta manera. Porque simultáneamente se dio un caso, hubo una persona que llegó como fue el segundo director de Administración y Finanzas de Segalmex, fue el que descubrió el fraude, fue el que lo denunció y luego fue detenido. Óscar Navarro Gárate, un jalisciense que curiosamente era el segundo de a bordo de los programas sociales y que despacha, ya regresó, porque el juez no encontró elementos para retenerlo en prisión, que despacha en Palacio Nacional. O sea, estamos ante esas raras paradojas donde el que denuncia es el acusado. Así, Carlos Loret de Mola ha sido demandado por Pío López Obrador y le están pidiendo una millonada porque dice que daño moral. Dañó su imagen. ¿Cómo? Daño moral. Daño moral. Entonces, una serie de cosas. Es una incongruencia. Si tenemos que hablar de una situación de rectitud entre la oratoria y la praxis, debiéramos comenzar por ahí. Bueno, estábamos hablando en este sexenio que estos fraudes están en vivo. Para el próximo sabremos de muchísimos más, y aquí la duda es si el que viene va a proteger al que se va. El presidente que viene llega a proteger al que se va, y si cae en manos de la oposición, pues es obvio que no habrá ese tipo de cobertura. INSABI nos faltó decir, licenciado Sepúlveda, también. Y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Es cierto. Que también es emblemático en ese sentido. Aquí el problema es más grave, o sea, siempre hemos tenido el problema de la corrupción, que es un elemento que ha deformado la vida pública, que ha generado muchísimos problemas en ese sentido, pero actualmente en el binomio, Morena en su modalidad de gobierno o el gobierno en modalidad de Morena, pues tiene la necesidad, o sea, aceptar ese tipo de cuestiones de manera estructural.
O sea, es un sistema que consume mucho combustible. O sea, ese es como los carros viejos de 8 cilindros y demás. Entonces requiere mucho, mucho, mucho combustible. Entonces se generan todas este tipo de cuestiones en donde, vaya, el caso de la mal llamada maestra Delfina, digo, mal llamada por lo de maestra, en donde pues, evidentemente que esas cantidades no se quedó ella con ellos. Yo tampoco creo que la hayan pasado nada más sin un pellizco. O sea, sería antinatural en este tipo de situaciones, ¿no? Lo mismo en la maleta de Bejarano. O sea, van y recogen para el movimiento, para esto, para permitir que tengamos un presidente que camina con 200 pesos en la cartera. Y todos los demás gastos, bueno, quedan por ahí, ¿cómo se llama? Escondidos por allá. Entonces, se vuelve verdaderamente estructural el problema y por donde se le busca. Pero aquí el problema es que tenemos dos Méxicos. Uno, el de la realidad, donde podemos decir que no se ha hecho nada por el combatir a la corrupción y que hemos retrocedido décadas en esta cuestión, pero el México chairo, el México ideal, este mundo alterno que se ha creado a través del discurso del presidente y de sus seguidores, en donde si usted le pregunta a los adeptos a este gobierno, al actual gobierno, le dicen que uno de los mayores logros de Andrés Manuel es el combate a la corrupción. O sea, digo, parecería increíble, pero así es. O sea, y va construyendo. Bueno, veamos la construcción del problema con la Corte. O sea, a ver, la Corte empieza por cometer el gravísimo pecado de decir que la Constitución dice lo que dice y que el 21 constitucional señala que la Guardia Nacional es de carácter civil y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Ese es el gran delito. Sin embargo, viene por ahí, se crea la discusión y luego se escoge alguna particularidad. Lo de lo caro es un tema que en el imaginario popular pega mucho. Para la gente que con trabajos andas librando la existencia cotidiana, le hablan de los grandes lujos, del gran problema. Acuérdense del problema de Los Pinos, ¿no? Cuando abrió Versalles a los revolucionarios, ¿no? O sea, no había tales excesos ni nada, digo, en una oficina, comparado con vivir en Palacio Nacional, por favor. Los Pinos es una casa de Infonavit a nivel medio, ¿no? Sin embargo, sí estamos en estas dos Méxicos alternos, en donde el discurso cotidiano y el silencio de los que deberían ser la oposición, pero nunca han adoptado esa situación, pues vaya, por una estrategia muy clara, me los traen a todos hechos, ¿cómo se llama? Hechos bola, pues a pisotones de cola. Se la pasa pisoteando las colas y todo el mundo se forma y nadie se quiere pelear, nadie quiere decir nada y todos dejan pasar las cosas. Esa es la tragedia de este país, ¿no? Gerardo, ¿quién dijo la corrupción somos todos? ¿Te acuerdas? No me acuerdo yo. Era la solución somos todos. Dijo la solución somos todos. Ese era López Portillo, ¿no? López Portillo, Sí, pero en referencia a la corrupción, ¿no? No, la solución a los problemas. Él decía que a todos los problemas, y en aquel tiempo había crisis económica derivada de la devaluación del 76. Pero luego el pueblo sabio dijo, la corrupción somos todos. Sí, claro. Es cierto. Hizo esa. Y luego la campaña de Miguel de la Madrid fue la renovación moral de la sociedad. La renovación moral de la sociedad. Exactamente. Total que campañas van, campañas vienen y seguimos peor, igual o peor. Gerardo. Sí, es un tema de moral pública porque
cuando hay contrapesos, hay instituciones cimentadas para transparentar la vida pública, evitar que haya decisiones que pues, sean opacas u omisas, de repente vemos que empiezan a reclutarse obras sustentadas en la seguridad nacional para no publicar nada relacionado con la obra, y empiezan a dar la vuelta a mucha asignación directa, que no sabemos si hay corrupción o no, pero algo esconden en el ánimo de que cuando se hacen las elecciones directas por encima de los procedimientos que ya existen para asignar obra pública a través de una competencia abierta y transparente, pues se genera incertidumbre en amplios sectores de la población. Entonces, perdón, pero también puede generar una casita blanca que te la regalen o un departamento en Whisky Lucan que te lo dejen muy barato, ¿no? Esas asignaciones directas. Perdón por la interrupción. No, pues sí, es muy lamentable que suceda eso, sobre todo que sean tan descuidados y tan confiados en que no pasa nada, pero que pues, totalmente indebido. Entonces, yo creo que tiene que haber algún ejemplo tangible pues para que se corten las uñas y se pongan a... Y mientras, Pepe, estamos discutiendo a nivel nacional si hubo o no hubo apoyo a las nadadoras que trajeron el campeonato mundial, y justamente se dice que a través de la CONADE sí se apoyó a este equipo, pero ya las integrantes dijeron no, nos apoyaron, pero la iniciativa privada. O sea... Y el desvío en la CONADE que se publicó hoy. Desvío. Y hay un meme muy bueno, muy bueno. ¿Cuál? Que dice, ¿con qué apoyó la CONADE a las nadadoras? Con nada. Está muy bueno. Bueno, en fin, eso es lo que está. A ver, ¿cómo está el asunto de la CONADE? Bueno, ya sabemos que se han mutilado muchísimos apoyos a los deportistas mexicanos. Ha sido la tónica del sexenio, paradójicamente, en manos de una deportista que hizo millones y millones y millones como corredora profesional, Ana Gabriela Guevara. Recordemos aquel recorrido que hizo por gran parte del mundo, sobre todo en Europa, cuando le llamaron Ana de Oro, un recorrido de muchas exhibiciones donde ella ganaba invariablemente y que lo patrocinó Banamex. Recordemos aquella historia. Entonces ella, que tuvo esos apoyos, que tuvo realmente actuaciones destacadas, les esté negando ahora a la gente, a los profesionales de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento, que les esté negando ese tipo de apoyo. Está demostrado ya con datos que que las nadadoras han aportado, que fue la Fundación Carlos Slim, con apoyo de su yerno Elías Ayub, quienes dieron más de $1 millón exclusivamente en gastos de traslado y hospedaje. Ellas pagaron muchos otros gastos personales. Recordemos que rifaron muchas pertenencias, trajes de baño, ropa, tenis, no sé cuántas cosas para financiarse. Pero bueno, estuvo el apoyo oportuno del sector privado de Carlos Slim, y también estuvo el colgarse la medalla oportunamente por parte del gobierno mexicano y del presidente, que las felicitó cuando no les dio ni un centavo. Pero eso sí dijo, van a decir que ya estamos militarizando hasta el deporte. Bueno, 6 de ellas eran, no recuerdo el número, creo que eran 9. 6 de ellas son militares, eso sí. Y ahora ellas están diciendo, confesando, que tampoco la defensa salió y dijo que las apoyaba. Y bueno, ¿el apoyo en qué consistió? En que aparentemente, porque eso todavía está por verse por parte de ellas, o está por verlo en su cheque quincenal, que sí les pagaron estos días que estuvieron ausentes. Pero ellas han dicho que no recibieron ninguna otra ayuda por parte del gobierno y específicamente del ejército.
Yo me temo algo peor, que al denunciar esto, los acusen de indisciplina militar y se aplique el código correspondiente. Qué pena. Bueno, pues ya nos vamos. Como siempre, muchas gracias, licenciado Sepúlveda Fayad, comentarista político. Buenas noches, gracias. Buenas Y estamos noches. emplazados a otra plática. ¿Te parece? Claro. Gracias, Gerardo Rodríguez Menéndez, analista político. Un gusto, como siempre. Buenas noches a todos. Y gracias, José Reña Velázquez. Oye, patrón, ¿y por qué no consultas al auditorio para ver si nos quiere constantemente? Estamos en tiempo de consultas. Oye, ¿Qué tal si nos echan todos los bots? ¿Para qué quieres? Los saludos a todos, que descansen. Muchas gracias, buenas Gracias, noches. Y igualmente. gracias a mis compañeros, Jorge Martínez, que estuvo en los controles allá en Pachuca, el NQ, a Gloria Prior, que estuvo en los controles aquí en Tulancingo, y a Celso García y Emanuel Silva desde la cabina del periódico Ruta. Gracias, buenas noches. Se despide Juan Carlos Ortiz. Ya estamos fuera. Hijo.